Buen día, somos el equipo número 5. Está conformado por Garcés Ochoa, Gastelum López, Grijalva Luna, Hernández Hernández y Martínez Pérez de la Universidad Durango Santander, Campus Hermosillo, de sexto semestre en la licenciatura en Medicina. Presentaremos como proyecto integrador una mesa redonda donde se hablará del tema síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado a la infección por SARS-CoV-2. Empezaremos definiendo qué es el COVID-19. Según la OMS, es un coronavirus de reciente aparición denominado SARS-CoV-2 que se identificó en China en diciembre de 2019. Su secuenciación genética indica que se trata de un betacoronavirus estrechamente relacionado con el causante del síndrome respiratorio agudo severo. Presentamos un caso de una paciente femenina de 7 años de edad sin enfermedades previas que tuvo contacto con persona con COVID-19. 2 días antes del ingreso a emergencia presentó fiebre de 38.5 a 39 grados asociado a dolor abdominal intermitente. Al día siguiente se agregó dinofagia, congestión nasal y lesiones en palmas, acudiendo a emergencia. En los exámenes de laboratorio resaltó la elevación de la proteína C reactiva y serología positiva para SARS-CoV-2. La radiografía de tórax fue normal y la paciente cumplió con los criterios del síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Continuando con la mesa redonda, la pregunta a mi compañera es, ¿qué tan frecuente es el COVID-19 en niños y cómo se detectó el primer caso de MIS-C? Ok, esa es una excelente pregunta, ya que el total de casos infectados en China y Estados Unidos, menos del 5% han sido niños. Y pues a medida que se expande el brote a México, el riesgo de exposición al virus pues va aumentando. Sin embargo, pues este riesgo se puede disminuir siguiendo las medidas sanitarias adecuadas. En cuanto al primer caso detectado, este se reportó en Inglaterra el 6 de mayo del 2020, donde se describieron los primeros 8 pacientes con MIS, con un aumento de casos en un lapso de 10 días a mediados del mes de abril, con shock hiperinflamatorio, Kawasaki atípico, síndrome del shock por enfermedad de Kawasaki y síndrome del shock tóxico. Pues para poder entender mejor este síndrome, le pregunto a mi compañera, ¿cómo se produce MIS? El síndrome de inflamación sistémica por COVID se va a presentar a partir de 2 a 6 semanas después de una infección por SARS-CoV-2. Este va a desencadenar un aumento de proteína C reactiva, lo que va a elevar interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. La proteína C reactiva va a identificar a la fosfatidilcerina en las células que han iniciado un patrón de apoptosis, activando el sistema de complemento. Después de la apoptosis se va a liberar ferritina, lo que va a inducir una regulación positiva al receptor tipo TOL9, conduciendo así a los inflasomas a producir interleucina 1 e interleucina 18 e incrementando producción de ferritina e inflamación, generando una tormenta de citoquinas. Se va a generar una vasculitis con fuga celular capilar, se va a formar coágulos en todo el cuerpo, lo que va a sofocar el flujo sanguíneo. Cuando los órganos no reciben suficiente irrigación, se desencadena un estado de shock, el cual se asocia a daños permanentes en los órganos o inclusive la muerte. Se provoca una piroptosis y nuevos patrones moleculares asociados al daño que estimulan receptores tipo TOL9. Analizando el caso anterior, podemos observar que los signos y síntomas son parecidos a la enfermedad de Kawasaki. La pregunta sería, ¿cómo podemos diferenciar el síndrome inflamatorio multisistémico y la enfermedad de Kawasaki? ¿Y cuáles serían los datos de alarma? Bueno, nuestra paciente presentamos fiebre de 38.5 grados junto con dolor abdominal, odinofagia, congestión nasal y lesiones en las palmas. En los niños que presentan solo un día de fiebre pueden cumplir con las definiciones de casos actuales para MIS-C, pero es posible que nunca cumplan con los criterios completos para la enfermedad de Kawasaki, ya que este mismo requiere 5 días de fiebre y rara vez presenta dolor abdominal. Es baja frecuencia de presentar shock y tiene típicamente edema de miocardio, sin isquemia y necrosis de cardiomiocitos. Por lo tanto, los niveles de troponina no son muy elevados. Por el contrario, la afección cardíaca de MIS-C presenta dolor abdominal con frecuencia y conduce a niveles elevados de troponina y proteína natriurética cerebral con alta frecuencia de difusión cardíaca. Ahora, abriendo la siguiente pregunta, ¿cuáles son los criterios que define MIS-C? Muy bien, para responder a tu pregunta, tendremos que saber que existen diversos tipos de definiciones operacionales para MIS. La primera definición es por parte de la OMS, que integra a niños y adolescentes entre 0 y 19 años, con fiebre por más de 3 días. Además, que deben de presentar
2 o más manifestaciones como lo son rash, conjuntivitis, hipotensión, shock o manifestaciones de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anormalidades coronarias. Y en esta definición no hay otra causa microbiana de inflamación. Contamos con otra definición que es dada por la CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Esta integra a menores de 21 años, que presentan fiebre mayor a 38 grados por un lapso mayor a 24 horas. Existe evidencia de compromiso multisistémico. También se le suma una prueba positiva para SARS-CoV-2. Por otro lado, el NHS, que es el Servicio Nacional de Salud, integra en su definición al niño con fiebre mayor a 38.5 grados, con presencia de disfunción de uno o múltiples órganos, como lo son shock cardíaco, respiratorio, renal, gastrointestinal o neurológico, además de incluir a niños con criterios que cumplen con la enfermedad de Kawasaki. También aquellos con presencia de neutrofilia, elevación de PCR o linfopenia, y hace exclusión de otra causa microbiana, incluyendo sepsis bacteriana. Continuando con nuestra sesión de preguntas, le pregunto a mi compañera, ¿existen factores predisponentes para desarrollar MIS-C y cuáles son los que se apegan al caso? El grupo más susceptible de desarrollar MIS-C son aquellos que pertenecen a la edad pediátrica en promedio de 7 años, más o menos 4, como se menciona en el caso anterior. Y predomina el género masculino y el riesgo va a aumentar si padecen alguna comorbilidad. Y también el pertenecer a la raza negra, los factores genéticos, inmunes, virales y también los ambientales. Para complementar la información, le pregunto a mi compañera, ¿cómo se establece el diagnóstico según datos epidemiológicos, clínicos y de laboratorio? Bueno, primeramente el periodo de incubación va a oscilar entre 1 y 14 días. Y en general, el 90% de los casos en población pediátrica son leves o asintomáticos. Inicialmente, los niños pueden presentar síntomas inespecíficos, como lo es la fiebre, tos seca, fatiga o incluso síntomas gastrointestinales, como lo es la diarrea y el vómito. En el 50% de las formas leves o atípicas presentan cefalea, secreción nasal, o al igual que la anosmia y el dolor abdominal. Con frecuencia esto es superior al 20%. En la mayoría de los casos, la población pediátrica no presenta alteraciones marcadas en los exámenes de laboratorio. Sin embargo, en el caso clínico, la paciente presentaba elevación de proteína C reactiva y serología positiva para SARS-CoV-2. Con estos datos, la paciente cumplió con los criterios de MIS-C. A continuación, mi pregunta para mi compañera sería, ¿cuál sería el tratamiento para MIS-C? El tratamiento del caso clínico anterior, pues incluyó una dosis de inmunoglobulina humana de 2 gramos por kilogramo, ácido acetilsalicílico de 50 miligramos por kilogramo, después se le administró 3 miligramos por kilogramo al día y ceftriaxona de 100 miligramos por kilogramo por día. Se ha demostrado que para el tratamiento ha tenido efectividad la inmunoglobulina intravenosa, que es un inmunoglobulador. También se recomienda una segunda dosis de esta para los casos refractarios a la primera dosis. Los corticosteroides se reservan principalmente para los casos moderados o graves. Y la aspirina, que es un antiagregante, plaquetario y antiinflamatorio, se incluye comúnmente en los protocolos, incluso en casos leves. En los casos graves se recomienda con frecuencia la anakinra, ya que es un inmunosupresor selectivo y se utiliza como prevención en casos graves, así como los vasopresores. Jorge, ¿nos podrías decir cuál es el pronóstico para estos pacientes? Claro, nuestra paciente no se presentaron secuelas, pero llegamos a encontrar un pronóstico de secuelas neurológicas y complicaciones cardiovasculares. En la mayoría de los casos es favorable y más del 95% de los pacientes puede ser dado de alta, pero no es el caso de nuestra paciente. Ahora hemos finalizado con las preguntas de la mesa redonda, por lo cual cedo la palabra a mi compañera Andrea Gastelum. Para terminar, es importante recordar que el síndrome inflamatorio multisistémico pediatra por SARS-CoV-2 presenta menos síntomas respiratorios, pero tiene más efectos digestivos y hemodinámicos que COVID-19. Puede simular un shock tóxico, miocarditis aguda o enfermedad de Kawasaki, dada pues a su gravedad y su rápida evolución. Por nuestra parte es todo, pero recuerda que la batalla contra esta pandemia no termina y debemos seguir cuidándonos. Gracias.